Buenos días, bienvenidos un domingo más a la casa del Señor. Ha sido una semana en la que hemos tenido la partida de nuestra hermana Juanita. El Señor vino por ella el pasado miércoles y bueno, tuvimos, gracias a Dios, se nos permitió realizar un pequeño funeral. Yo sé que todos hubiésemos querido estar allí acompañándoles. No fue posible, dadas las circunstancias en las que seguimos estando, pero sí les transmití de parte de toda la Iglesia a los familiares pues el afecto, el cariño y las condolencias. Fue una ceremonia muy, pues bueno, una ceremonia corta en memoria de ella, en la que solamente podían estar pues 10 personas y asistieron pues sus hijos, sus nietos y bueno, y tuvimos un tiempo en el que tenemos un tiempo de alabanza en el que cantamos 2 cánticos y posteriormente un mensaje corto y nada más, y luego pues al cementerio a proceder a su entierro y nada. Por lo demás pues seguimos confiando en el Señor y seguimos esperando en el Señor. Vamos a ver dentro de esta apertura qué es lo que el Señor permite, y mientras tanto pues vamos a seguir reuniéndonos por este medio. Yo os invitaría que, como cada domingo, pues pudiéramos enfocarnos y centrarnos en el Señor, no mirar a nuestro alrededor, no mirar las formas y las maneras, no dejan de ser eso, formas y maneras, pero donde estéis en las casas, es un tiempo para gozarnos y alegrarnos en el Señor. Vamos a dar paso a unas alabanzas, pero posteriormente compartiré con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón y vamos a orar. Señor y Padre, gracias un domingo más por poder disfrutar de la unidad entre nosotros, Señor. No podemos todavía estar juntos, Señor, pero te damos gracias por poder disfrutar de este medio y queremos en esta mañana pedirte que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Se mueva en cada corazón, se mueva en cada lugar, en cada casa. Que tu Espíritu Santo vayas poniendo en medio de los corazones ese anhelo, ese deseo de alabarte, de adorarte, de buscarte y de estar cerca de ti, Señor. Y queremos aprovechar, Señor, para pedirte que tú fortalezcas, consueles, bendigas a Bernardo, a sus hijos, a su familia, Señor, en este tiempo de duelo, Señor. Que tú sigas estando acompañándoles, Señor, que tú les acompañes en este tiempo, Señor. Toma control, Señor, en esta mañana de todo lo que vayamos a hacer, en la certeza de que tú estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, bendice, Señor, este tiempo. Bendice nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas a través de la alabanza, de la adoración, Señor, y toma control de tu palabra, Señor. Tómala y llévala a los corazones y ministra conforme a la necesidad de cada corazón, Señor. Te damos muchas gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Te invito a que también vayas disponiendo la Biblia para luego poder compartir, mientras se vaya compartiendo, que puedas ir leyendo. Sonrisa, alégrense.
con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Ok, aquí es donde nos toca hacer ruido de alegría. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense, alégrense. No los oigo, cántalo más fuerte y gózate en tu Señor. Voltea con tu hermano y dile en la cara, alégrense, oh, 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 alégrense. Es el tiempo de alegría, alégrense, sí, alégrense, alégrense. Queridos hermanos, desde este lugar, dadas las circunstancias que no nos podemos ver, pues les hago llegar mis más sinceros abrazos y deseos de que Dios los fortalezca en estos tiempos difíciles. En este tiempo voy a leerles el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente, que dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que Dios nos bendiga en este tiempo, hermanos. En mi caminar, en mi diario andar,
cerca de Jesús. Quiero siempre estar en mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Bueno, hermanos, hace tiempo ya, alguien en una ocasión me enseñó, me hizo una pregunta, me dijo, ¿sabes por qué tenemos dos orejas? Y me dijo, ¿por qué teníamos dos orejas y por qué teníamos una boca, no? Y yo le dije que no, y me dijo, mira, porque tenemos una boca, porque nos enseña que tenemos que hablar poco, y tenemos dos orejas porque el Señor nos quiere que aprendamos a escuchar las dos partes. Y me lo decía en relación a que cuando escuchamos algo de alguien, no tenemos que emitir un juicio y no creérnoslo, sino luego buscar la otra fuente, qué es lo que dice. En relación a esto, en esta semana, sobre todo en la apertura que ha habido dentro de esta etapa de confinamiento, en cuanto a pasar de la fase 0 a la fase 1, pues, es inevitable que los medios de comunicación pues bombardeen de una manera o de otra, están dando información. Y recordé el poder que tiene la información, el poder que tiene la palabra. Dice Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la palabra, y que dice que el que coma de la palabra pues le producirá un efecto. Eso es inevitable, la información que entra nos va a producir. Si
dependiendo de la fuente, dependiendo del enfoque en que se le dé, va a producir emociones y va a producir sentimientos. Eso me llevó a analizar que después de 2 meses encerrados, nos cerraron las puertas de casa para no poder salir, en cuanto a una precaución sanitaria, pero nos quedamos encerrados y con la mente muy abierta en todo este tiempo, porque, pues puedes dedicar tiempo a la lectura, podías dedicar tiempo a hacer ejercicio, podías dedicar tiempo a hacer apaños en la casa, podías dedicar tiempo a tener más relación con los tuyos, pero también había mucho tiempo para tener la mente abierta y que entrara mucha información. Y la información pues que llega puede ser positiva, puede ser negativa. Personalmente yo creo que se le está dando más énfasis a lo que se está haciendo mal que lo que se hace bien. Es una opinión personal. Y a partir de ahí el Señor me puso en mi corazón el beneficio, la necesidad de saber qué somos, quiénes somos y qué piensa Dios de nosotros, ¿no? ¿Quién eres tú para Dios? Y en medio de toda esta situación, pues es importante tener 2 orejas, escuchar lo que viene de los medios de comunicación y de lo que viene de todo el exterior, pero luego es importante también escuchar, saber lo que Dios tiene para nosotros. He titulado esta predicación Los beneficios de oír su voz. No sé qué cantidad de información o cuánto tiempo dedicas a escuchar la información de los medios de comunicación y cuánto tiempo dedicas a llenar tu mente de la palabra de Dios, de la voz de Dios, de estar delante de Dios. Porque si solamente tienes una fuente donde entra un caudal y no se equilibra en el tiempo para leer y para estar en el Señor, no podrás contrarrestar quizás las cosas, los mensajes que en muchas ocasiones vienen cargados de una connotación tremendista, preocupante, y necesitamos, ante esas noticias en las que no hay evidencias, porque no sabemos lo que podrá pasar en junio, ni en julio, ni incluso lo que puede pasar mañana, necesitamos contrarrestar esas cosas con escuchar la voz de Dios. Yo quisiera comenzar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 a 29. Dice la palabra de Dios así: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor bendiga su palabra. Jesús está hablando a sus discípulos y les está diciendo una verdad con un absolutismo y una autoridad impresionante. Dice que, dice que necesitamos oír su voz. Esa sería la primera pregunta, es una pregunta que necesitamos interiorizar, y es si todo este tiempo le hemos dedicado momentos para poder oír la voz del Señor, porque dice que sus ovejas oyen su voz. Y dice que Él nos conoce a nosotros. Él, cuando habla de conocernos, está diciendo cuáles son tus necesidades, Él sabe, pero sobre todo es importante que nosotros entendamos estas palabras en cuanto a que necesitamos oír al Señor, y luego el mensaje que les da es que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
La realidad es que esto no depende de las circunstancias en las que vivamos, sino que esto es una realidad hoy. Cada día que te levantes, la realidad es que estamos en las manos del Señor y que no pereceremos jamás. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Si estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Dios. Y los únicos que nos podemos bajar de esas manos somos nosotros mismos. Pero ahí donde estás, hoy, tú estás en las manos del Señor. Dice, mi Padre me las dio. Dice, y Él que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay nada, no hay ningún virus, no hay ninguna situación que sea mayor que el poder de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué va a pasar cuando oigamos su voz? Vamos a oír Antena 3, la 1, 4, la Sexta, todos los canales de televisión que quieras, todos los periódicos que quieras, y te van a dar una información. Pero cuando nosotros tengamos tiempo para oír al Señor, bien a través de la oración, bien a través de la lectura de la palabra, al oír su voz vamos a recordar que Dios, cuando unos enemigos del pueblo de Israel venían a matarles y delante tenían un mar inmenso y por detrás venían los carros de Faraón, Él abrió el mar rojo y pasaron en seco alrededor de 2 millones de personas. Ese mismo Dios anteriormente los sacó de la esclavitud con mano poderosa. Fue Él. Dice la Biblia que con mano poderosa, sin que cuando era imposible, Él les sacó de esa situación. Durante 40 años los alimentó con un alimento que no se conocía. 40 años en el desierto, Dios les alimentó. Sacó agua de una roca en medio del desierto. Convirtió una fuente de agua amarga en agua dulce y potable. El oír la voz de Dios va a producir que de nosotros la amargura que pueda haber, esa amargura que pueda haber, Dios puede cambiarla en algo dulce, en algo bueno. No sé cómo fue posible, yo no lo sé, pero la realidad es que sus ropas y sus calzados durante 40 años no se desgastaron. No entiendo y no sé cómo hizo para alimentar a 12.000 personas con únicamente 5 panes y 2 peces. No sé cómo lo hizo, pero es que creo que eso no importa. No importa cómo lo hiciera o no importa cómo fue posible, ¿no? Lo importante es creer que lo hizo y que puede seguir haciéndolo hoy para cuidar y proveer a su pueblo. Eso es lo que vamos a encontrar al oír su voz. Ante las verdades de Dios siempre habrá siempre hay alguien que se le define como padre de mentira, que vendrá a robarlas, porque su trabajo es robar, matar y destruir. Para que nos quedemos sin fundamento, para que nos quedemos en la duda, para que razonemos, para que nos enfoquemos en lo que las noticias están hablando. Pero al oír su voz vamos a recibir primeramente un conocimiento de quiénes somos para Dios, porque es importante en medio de esta situación que tú tengas un convencimiento de cómo te ve Dios y quién eres tú para Él. Es importante mantener en este tiempo una seguridad de cuál es mi identidad en Dios. Y yo quisiera que fuéramos a un pasaje que ha estado toda la semana ahí dándome vueltas, que viene en el capítulo 8 de la epístola de Pablo, la escribe a Roma. Romanos 8:31 dice:
¿qué diremos frente a esto? ¿No? ¿Qué diremos frente a esta situación? ¿Qué diremos ante esta pandemia? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Fíjate qué pregunta, pero es una pregunta que tendrás que hacerte tú, ¿no? Y me la tendré que hacer yo, ¿eh? ¿Qué diré ante esto? Ante todas las noticias que estamos recibiendo, ante todo esto que dicen que se avecina y que vienen y que habrán repuntes o dejarán de haberlos, que habrá trabajo o dejará de haberlos, que si se cobrará o no se cobrará, que eso, y yo no digo que no vaya a ocurrir, pero aparte, como tengo dos orejas, yo escucharé esto y por otra parte veo que Dios me está diciendo, frente a esto que te están diciendo los medios de comunicación, si Dios es de nuestra parte, si Dios es de tu parte, ¿quién puede estar en contra tuya? Esto se titula El amor incondicional de Dios en mi Biblia. Y Romanos 8, a partir del versículo 35, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Él nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo quisiera hacer hincapié en que cuando habla de qué nos podrá apartar del amor de Dios. ¿Tú crees que Dios te ama? Entonces, si Dios te ama, eso no nos dará seguridad que no hay nada que se le escape que nos vaya a pasar. Es importante entender que ese amor de cuidarnos, de protegernos, de que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza si que lo permita, todo ese amor que incluye la protección de padre a hijos, dice que no hay nada que pueda cambiar ese amor. Ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni demonios, no hay nada. El amor de Dios se va a manifestar en cualquiera de estas situaciones. Dios seguirá amándonos. Por lo tanto, nos protegerá como un padre protege a sus hijos. Y mientras en un oído estamos escuchando que los hijos de Dios van a... Bueno, pues no lo sé, pero es que la otra parte, esa voz en la que yo tengo que oír, en la que yo también tengo que contrarrestar la información, me dice que Dios no dejará de amarme. Dice en este pasaje, si tú lo lees despacio luego en tu casa, dice ni lo presente ni lo porvenir. Es decir, el presente con su inestabilidad y el futuro con su incertidumbre. ¿Cuántas angustias y preocupaciones neuróticas nos evitaríamos si tuviéramos siempre ante nuestra vista y bien metidos en el corazón estos versículos finales del capítulo 8 de Romanos? Dice que no nos preocupemos porque Dios seguirá amando y manifestando su amor con nosotros en lo presente y en lo porvenir. En lo presente con esta inestabilidad y en el futuro aún con la incertidumbre que nos quieren introducir. Entonces, en esta mañana Dios te recuerda que está al control de tu presente y que está al control de tu futuro. Y que en el presente te ama con amor eterno y para el futuro también. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es
la parte final del versículo 39. Y yo leyéndolo, parece como si Pablo tuviese temor de dejar sin nombrar algo creado que realmente pudiera separarnos del amor de Dios. Pues lo único que no es creado es Dios, porque Él nos ama con amor eterno. Él no fue creado. Y yo pienso que por eso dice que ninguna otra cosa creada que exista o que se pueda imaginar como con poder suficiente para separarnos del amor de Dios. Yo creo que esto necesitamos escucharlo en esta mañana. Ninguna otra cosa creada. Dentro de todo lo que dijo Pablo, ninguna otra cosa creada. Él lo escribió esto 56 años más o menos después de Cristo. Y hoy parece ser como que ha habido algo que se ha creado, algo que no está dentro de todo esto, es un virus, pues aún el Señor nos recuerda que ninguna otra cosa creada, que no hay ningún virus, llámese como se quiera llamar, que podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La segunda cosa que vamos a encontrar, el segundo beneficio que vamos a encontrar al oír la voz de Dios es, vamos a recibir una confianza total y plena. Vamos a leer para ello Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Vives tranquilo? A veces yo no. Es muy fácil ponerte delante de una televisión y empezar a escuchar, y cuando te das cuenta después de un cuarto de hora ha entrado esa palabra en la que hay vida y en la que hay muerte, esa palabra que tiene poder, igual me lleva a desconfiar, a verme situado en esa situación que marca el medio de comunicación. Pero dice que al que me oyere, o sea, si te dedico tiempo a oír al Señor, si dedico tiempo a echarme ansiedad sobre Él, si dedico tiempo a estar con Él, dice que habitaré, viviré confiadamente. ¿Vives confiado? ¿Realmente crees todavía que Dios puede hacer todas esas cosas que hizo y que hemos enumerado al principio? De que Dios puede cuidarte, de que Dios puede proveerte, de que Dios puede cambiar las aguas amargas en dulces, que Dios es capaz de alimentar a 12.000 personas únicamente con 5 panes y 2 peces. ¿Vives en esa confianza? Porque si no es así es porque estás carente de oír la voz de Dios. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos recuerda que es importante oír la voz de Dios. Porque si oímos, dice que habitaremos, viviremos confiadamente, viviremos tranquilos y sin temor del mal. No dice que el mal no venga, no dice que el mal no se anuncie, pero lo que está diciendo es que perderemos el miedo al mal que dicen que viene. Y fíjate lo que dijo Job, capítulo 23, versículos del 12 al 14. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo cambiará? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Me viene a la mente ese mandamiento, esa recomendación, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios tiene pensado que yo tenga que contaminarme, no puedo añadir un codo a mi estatura. No puedo. Pero yo necesito vivir confiadamente hoy. Yo el mañana no me
no me corresponde. Dios quiere que yo viva con esa confianza, con esa tranquilidad y sin ese miedo hoy. En el funeral de Juanita tuve un tiempo en el que compartí con Demetrio, porque fue el ministrar en la alabanza, y hablábamos un poco de compartir el sentir que tenía, y él me dijo, dice, la verdad es que no me preocupo. Él está trabajando en una obra, él está expuesto, él dice, pero es que la verdad es que me dedico a levantarme, voy, hago lo que se me permite hacer, pero no me preocupo en lo que pasará mañana, y no me preocupo si me contamino, y no me preocupo de nada, simplemente intento hacer lo que se me permite hacer. Y creo que también al oír la voz de Dios también recibiremos esa confianza y ese entender que no podemos perder el temor, necesitamos sujetarnos a una serie de normativa, pero por mucho que yo quiera no contaminarme, no. Una cosa es tener temor de Dios y la otra es estar paranoico en cuanto a pensar que cualquier cosa te va a contaminar. Y yo creo que es importante poder vivir en esa cercanía del Señor. Porque fíjate, dice que Dios acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. El tercer beneficio que vamos a encontrar al oír su voz es libertad. Vamos a vivir en libertad. Confinados, encerrados, tú en tu casa, yo en la mía, ahora con un poco de libertad de poder entrar y salir, de poder salir a pasear en unas zonas horarias, pero si oímos su voz, dice que vamos a vivir en libertad, vamos a tener libertad. Y ahora podemos estar esclavos de muchas cosas, esclavos de temores, esclavos de angustias, esclavos de incertidumbres, de frustraciones, esclavos, algo que nos esclaviza. Y fíjate lo que pasa, ¿no? Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pero fijaos la importancia. El que permaneciere en mi palabra. Habla de no solamente escuchar esporádicamente, de manera esporádica, sino de un permanecer, de un dedicar tiempo a la palabra. Dice, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy he compartido en muchas ocasiones que la verdad no es un concepto. La verdad es Cristo, es una persona. Y es el único que tiene la verdad sobre ti, sobre tu futuro y sobre tu presente. No hay otra verdad, la tiene Él y la vas a encontrar en su palabra. Pero vamos a ser libres de la ansiedad, de la angustia y de la aflicción. Ahora mismo hay muchas personas, incluso creyentes, que padecen ansiedad, que están en angustia y en aflicción. Tienen ansiedad quizás no solamente por ellos, sino por sus hijos, porque todos tenemos hijos, o los que tengamos hijos. Nos produce ansiedad pensar, escuchar las noticias y pensar en qué les pasará a nuestros hijos. Y necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Qué piensa Dios de nuestros hijos, del futuro de nuestros hijos? De la angustia y de la aflicción, no solamente por nosotros, no solamente por nuestro presente y por nuestro futuro, sino por angustia y aflicción por el presente y el futuro de nuestros hijos. Y fíjate, Salomón, Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Hijo mío, y vemos qué bonito es y qué hermoso es cómo Dios se dirige a nosotros como un padre y nos llama hijos. Y en esta mañana
Dios te está diciendo, hijo mío, hija mía, estate atento y atenta a mi palabra. Inclina tu oído a mis razones, no solamente a las razones que dicen los medios de comunicación, sino a mis razones. No se aparten de tus ojos, hijo mío, hija mía. Estamos viendo un Dios Padre. Guárdalas en medio de tu corazón, porque en ellas encontrarás vida y medicina. ¿Sabes los ansiolíticos que estarán tomando las personas? Dios puede ser el mayor tranquilizante que podamos encontrar. Salmos 107, versículos 19 a 22. Pero clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Las enfermedades procedentes de situaciones emocionales están ya avisando los médicos que después de este confinamiento habrán unas consecuencias emocionales. Porque todos concuerdan en algo, que por una parte es necesaria por el tema del contagio, pero por otra parte es perjudicial. No es sano estar encerrados 2 meses. Y si luego además tenemos la mente abierta de mensajes negativos, que yo no digo si serán veraces o no lo serán, pero que tienen una connotación grave, pues eso va a producir enfermedades emocionales. Y solamente al recibir la palabra, dice, envió su palabra y lo sanó. ¿Sabes lo bueno que tenemos? Que la palabra está accesible, que hoy podemos acceder a la palabra, que el velo se rasgó y podemos entrar con total libertad a la presencia del Señor y allí escuchar su voz. ¿Libres de qué? Libres de la tristeza que produce la adversidad, libres de la angustia, del padecimiento, del sufrimiento, de la calamidad. El gozo del Señor es nuestra fuerza y el diablo quiere robarnos el gozo, porque en el momento que nos roba el gozo nos debilita. Dice que robar la fe, yo no sé, la fe a lo mejor es complicado que el Señor nos la robe, pero si nos roba el gozo, ese fruto del Espíritu, nos vamos a debilitar, vamos a perder la fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esa tristeza que viene de la duda de que Dios puede dejar de amarnos o Dios puede dejar de preocuparse por nosotros, o que Dios va a permitir cosas que nos lleven a todo lo que tú estás pensando. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras. Y las palabras pueden hallarse. Tenemos la palabra de Dios ahí, es un privilegio poder tener tiempo para leer la palabra. Y dice que cuando accedemos a la palabra, cuando buscamos el acceder a la palabra, cuando buscamos el tener tiempo para oír al Señor, dice, la promesa es que cuando la recibimos, cuando la comemos, cuando la digerimos, cuando tenemos tiempo para meditarla, dice que esa palabra produce en nosotros gozo, por lo tanto seremos fortalecidos, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y dice que por alegría de corazón, cambia el lamento en baile, esa alabanza que conocemos todos tanto, pues la palabra, el comer la palabra, el tener tiempo para la palabra, dice que producirá alegría en mi corazón. Podemos estar tristes y el beneficio de oír su palabra es que cambiará el lamento en baile. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma.
Recordemos hace 15 días lo que hablábamos de encomendar nuestra alma a Dios. Dice que nuestra alma será vivificada en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y en la voluntad. Y todo eso será cuando inclinemos nuestro oído, cuando vayamos, dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. La Shema de Israel, lo estuvimos estudiando en el estudio de creer. Lo primero que le dice a su pueblo, oye Israel, somos tardos para oír y prontos en hablar, por eso estamos desordenados. Tenemos una boca, por lo tanto tenemos que ser prudentes a la hora de declarar y tenemos que ser prestos a oír. Dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oíd, venid a mí. Y para concluir, me gustaría dejarte con muy buenas noticias. Esas noticias que no vas a escuchar en ninguna cadena de televisión o radio. Son noticias que vienen del cielo, que vienen directamente de tu Padre Celestial. Y vienen escritas en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos del 11 al 13. Y voy a compartir con vosotros, voy a leer la traducción en lenguaje actual. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. O sea, solamente lo sabe, no te lo va a decir ninguna cadena de televisión. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal. ¿Estás escuchando? Dios tiene planes que solamente Él sabe y que no son para tu mal, sino para tu bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Voy a volverlo a decir, porque esto no te lo va a decir Antena 3. Ni la 4, ni la sexta, ni la 1, ni la 13, ni la 27. Voy a volvértelo a decir. Mis planes para ustedes yo los sé, solamente. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Sí, yo sé que contradice lo que dicen los medios de comunicación, pero en ti está creerlo o no. ¿A quién vas a creer? Pero Dios en esta mañana te dice que nos va a dar un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo es un corazón? ¿Cómo es con todo el corazón? Un corazón lleno de confianza, un corazón lleno de fe, vacío de duda, vacío de pensamientos que digan que Dios no cumplirá lo que prometió. Cuando busquemos a Dios de todo nuestro corazón, Él dice que nos escuchará y que se relacionará con nosotros y nos transmitirá aquello para contrarrestar todo lo que el mundo está diciendo. Pero queridos hermanos, es que no me puedo resistir a volverlo a leer, porque yo quiero dejarte con esto. Mis planes, Jeremías 29 del 11 al 13, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Amén. Gloria a Dios. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo les escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Llenemos nuestro corazón de confianza. Llenemos nuestro corazón de fe. Vaciemos nuestro corazón de las dudas que se han podido incorporar a través de tanta información externa y tanta falta de escuchar la voz de Dios. Vacío de pensamientos, quita de en medio de ti todos esos pensamientos que Dios no cumplirá lo que prometió. Y hemos tenido una palabra llena de promesas y de beneficios. Yo no sé cómo llegaste hoy aquí, pero si el diablo te había robado tu identidad, si el diablo había conseguido robar tu confianza,
Si el diablo había conseguido mantenerte y tenerte en ansiedad, en angustia y tristeza, en esta mañana Dios te dice que Él te sigue amando, que profundices en oír su voz. Si pensaste al llegar que Dios te abandonó, porque le has fallado y tus pecados, que todo esto es consecuencia de tus pecados, Dios te dice que le busques, que hables con Él y Él personalmente te hará entender. Dice su palabra que me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. También dice que me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón, que lo hemos visto. Y su palabra nos enseña que el que se acerca a mí, quien se acerca a Dios, Él no le echa fuera. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él siempre está dispuesto a escucharte. ¿Quieres invertir y pasar tiempo de calidad para oír su voz y disfrutar de sus beneficios? Con esta pregunta te dejo. Y con esa invitación a que, aparte de escuchar las noticias, si quieres, yo no me veo en autoridad para decirte que apagues. Yo sí, personalmente, he decidido solamente escuchar una de las noticias y, dependiendo, a veces hasta la apago. Pero equilibra, tienes 2 oídos. Dios te ha dado 2 oídos, 2 orejas. Y yo no te voy a decir lo que tú tengas que escuchar o dejes de escuchar, pero sí te animo, y creo que el Señor en esta mañana nos está diciendo que dediquemos tiempo a oír su voz. Porque escuchando su voz vamos a encontrar beneficios, promesas, propósito. Quiero bendeciros a cada uno de los que estáis ahí, deciros que os amo, deciros que Dios os ama y deciros de que Dios tiene pensamientos y planes de bien y no de mal, y sobre todo que Dios tiene un futuro lleno de bienestar. Pero te invito a que no dejes de tener tiempo, de pasar tiempo para escuchar su voz, porque en ese escuchar encontrarás beneficio. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias porque tú quieres relacionarte con nosotros. Gracias porque tú tienes planes de bien y no de mal, que solamente tú lo sabes, que no lo sabe ningún medio de comunicación, que no lo sabe esta sociedad, que solamente tú lo sabes. Pero para poderlos conocer necesitamos escucharte, necesitamos tener tiempo para ti, Señor. Señor, queremos recuperar nuestra identidad, queremos recuperar, Señor, ese saber de que tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, y que si nuestros padres, aun siendo malos, nos daban todo lo que pedíamos, cuánto más tú no nos darás todo aquello que sea necesario, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, porque queremos vivir confiados, que no perdamos esa confianza en que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a que esa confianza nos lleve a ser libres, Señor. Ayúdanos a escucharte para que tú puedas darnos libertad, que podamos recibir tu verdad, Señor. Esa verdad que cambia nuestro lamento en baile, esa verdad que cambia la tristeza en gozo, esa verdad que viene a quitar ansiedades y preocupaciones. Esa verdad que solamente viene de tu boca, Señor, y que nos muestra tus planes, tus propósitos, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Y perdónanos por nuestra pereza espiritual, por las veces que no dedicamos tiempo a ti. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra sigue estando abierta, porque podemos acceder a ti, Señor, con libertad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ir, oír, escucharte, para podernos beneficiar de tu presencia, de tu compañía, de la dulzura de estar junto a ti, Señor.
Ayúdanos, Padre. Señor, y queremos pedirte seguir orando por este país, por España, por las autoridades, por los gobernantes, Señor, y pedirte sabiduría. Sabiduría. Les bendecimos, Padre. Y bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, bendícenos, Señor. Y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga. Disfrutad de este domingo y que el Señor nos ayude a poner en práctica todo esto. Vamos a alabar al Señor, vamos a despedir alabándole. Disfruta de este tiempo de alabanza y de su presencia. El Señor os bendiga. Os amo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. No
nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos a Él y dile conmigo en voz alta: háblame, Señor. Díselo de nuevo: háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, de escucharte hablar. Quiero que levantes tus voces y le digas: Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Quiero escucharnos. Gracias, Señor. Dale a Cristo ese aplauso.